Eh, bueno, buenas noches, compañeros doctor. Vamos a empezar con los desequilibrios hidroelectrolítico y vamos a empezar primero con sodio y potasio, que son los que corresponden al día de hoy. Y vamos a empezar con el desequilibrio de potasio. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, nada más aquí como un breve recordatorio de lo que vimos un poco de la clase pasada. Bueno, aquí nada más vamos a recordar que el potasio, pues vamos a tener mayor concentración intracelular que extracelular. Eso estamos hablando de una porción de 35:1 y que vamos a tener potasio a nivel sérico. El normal va a ser de 3.5 a 5 microequivalentes por litro. Entonces, esto nos va a dar como las pautas para decir que estamos hablando de una hiperpotasemia o una hipopotasemia, o, bueno, dependiendo de la bibliografía, que nos dicen que es hipocalemia o hipercalemia, ¿no? Y recordar que pues va a participar principalmente en la actividad de los tejidos excitatorios. En este caso va a afectar principalmente al músculo liso y músculo esquelético, siendo que estos como que van a ser los más eh, órganos que van a estar afectados cuando hay un desequilibrio en potasio. Aquí como otro dato, pues que debe ser una ingesta diaria de 1.6 a 2 gramos por día, que esto vendría equivaliendo del 40 al 50%, de 40 a 50 micronutrientes por litro, y que su vía de eliminación la mayoría va a ser renal y vía gastrointestinal, en este caso por medio de heces, va a equivaler a un 10%, y bueno, la bibliografía mencionaba que puede ser también eliminación tegumentaria, en este caso un 5%. De hecho, pues en este caso es por sudoración. O también lo marcan, en este caso en pacientes quemados, entonces como que un poco mayor su eliminación, pero principalmente aquí es de eliminación vía renal. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Ya pasando con lo que es el desequilibrio, vamos a empezar por hipocalemia o hipopotasemia. Esto va a deberse cuando va a bajar, bueno, va a ser menor a 3.5 miliequivalentes por litro. Entonces, si esto baja, vamos a tener efectos en lo que va a afectar pues nuestro ciclo cardíaco, conducción nerviosa, contracción musculoesquelética, y también va a afectar funciones metabólicas. Más adelante pues les voy a hablar un poco de cada uno. De hecho, pues vamos a tener manifestaciones clínicas a estos niveles. Y dentro de su epidemiología, una bibliografía decía que el 20% de los pacientes hospitalizados, la mayoría van a tener esta hipocalemia, y el 65% de los pacientes traumatizados. Entonces vamos a encontrar más este tipo de alteraciones eh, de potasio en un centro de trauma, en áreas de urgencias, y vamos a tener tipos de hipocalemia, en este caso falsa hipocalemia, hipocalemia por distribución transcelular y depleción verdadera de potasio. Ahorita más antes de explicar cada uno. Y vamos a tener que la hipocalemia, de acuerdo a su etiología, va a ser por ingesta insuficiente. En este caso estamos hablando de que un paciente con alcoholismo, aquí recordando que pues en estado de alcoholismo pues hay desnutrición, también anorexia nerviosa. Otro punto de la etiología, pues vamos a tener un intercambio entre el espacio extracelular e intracelular. En este caso puede ser medicamentosa y no medicamentosa. Cuando hablamos de una de tipo medicamentosa, es que estamos, por ejemplo, el consumo de inhibidores de fosfodiesterasa como el sildenafilo, también, por ejemplo, insulina, administración de vitamina B12, ácido fólico o sobredosis de veranpamilo, o en este caso de un origen no medicamentoso, que sería, por ejemplo, cuando estamos en un estado de hiperglucemia o una calcificación respiratoria, que son como más comunes que podemos encontrar, que sea la parte causal, o pérdidas excesivas, en este caso tipo gastrointestinal, renales, en este caso por el uso de diuréticos, principalmente los de ASA, o en caso de un aldosteronismo primario, o también el uso de antibióticos. Algunos de los antibióticos que marcan que es que puede condicionarnos a esto, pues son las penicilina o los aminoglucósidos, que son de los que menciono, porque estos nos van a causar una acidosis tubular. Entonces,
bueno, como que de cierta forma pues nos va a condicionar a que no haya una regulación adecuada de, pues, de este potasio, ¿no? Le puedes dar a la siguiente. Y ya, pasando a lo que ya les he mencionado, los tipos de hipocalemia. Esto, bueno, esto lo podemos encontrar en pacientes con leucemia. Cuando hacemos como este recuento de leucocitos, estos van a estar elevados, entonces también como que si no fue como tomada de forma adecuada la muestra, puede alterar el potasio, entonces eso es como falsa elevación de potasio. O también, por ejemplo, cuando a algunos pacientes se les administra insulina, entonces esto también, por alteración metabólica, puede encontrarse en decremento del potasio. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y cuando estamos hablando de una hipocalemia por redistribución transcelular, estamos hablando de que hay alteraciones ácido-base. Bueno, en este caso, alteraciones ácido-base, por ejemplo, también en el caso de la insulina, que era lo que ya me mencioné anteriormente, porque cuando esta se administra, esta va a causar el decremento. Entonces, sí hay como que tener cuidado ahí. Por ejemplo, si una persona que tiene un páncreas normal, o sea, que está en buen funcionamiento, y le ponemos insulina, va a caer en una hipopotasemia. También algunos medicamentos, bueno, en este caso agonistas beta-adrenérgicos, van a causar el incremento de liberación de catecolaminas. Y, por ejemplo, también la anteofilina, en este caso va a causar intoxicación aguda y también va a causar incremento de catecolaminas, insulina o AMP cíclico. Y también una intoxicación con bario tolueno. Bueno, eso también lo mencionaba, que va a afectar en este caso los canales de potasio. Y de hecho, en el cuadro, como lo vamos a encontrar, en este caso una intoxicación, vamos a decir como dato extra, pues van a tener dificultad respiratoria, van a tener vómito, diarrea, alteraciones psiquiátricas. Entonces es como para ir identificando y buscando cuál va a ser el origen de esto. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Y cuando estamos hablando de una depleción verdadera de potasio, aquí hay que diferenciar lo que es de tipo extrarrenal o una parte, en este caso ya es de origen renal, ¿no? Cuando estamos hablando de forma extrarrenal, por ejemplo, en caso de una acidosis metabólica, también, por ejemplo, en este caso que es pH variable, por ejemplo, que no sé, que se forme algún tumor, por ejemplo, un adenoma velloso del recto, entonces va a cambiar esta concentración de no solamente potasio, también de otros electrolitos como sodio y cloro. Entonces también nos puede llevar a una acidosis metabólica y por como consecuencia nos va a causar una pérdida de bicarbonato. Entonces también hay como que no solamente así como más para mencionarlo, lo vamos a hacer más adelante, pero cuando estamos en un desequilibrio aunque sea de un solo electrolito, no solamente hay que enfocarnos en uno, hay que vigilar todos, porque por mecanismo de regulación entonces se pueden alterar los otros. También, por ejemplo, cuando tenemos etiología renal, pues tenemos una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica. O también, puedes dar la siguiente, por favor. Y bueno, dentro del cuadro clínico, como mencioné a un inicio, el potasio participa en muchas funciones, por ejemplo, en músculo liso, músculo esquelético. Entonces vamos a tener alteraciones pues a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener alteraciones electrocardiográficas. Entonces vamos a tener principalmente aplanamiento de la onda T, depresión del segmento ST, vamos a tener ondas U prominentes y prolongación del intervalo QT.
Y en este caso, cuando sea, digamos, mayor esta hipocalemia, entonces, por ejemplo, que se encuentre menor a 2 miligramos por litro, entonces hay ya presencia del alargamiento del QT, ensanchamiento del QRS, y le puedes dar a la siguiente, por favor. Y a nivel, pues, nervioso, vamos a presentar pacientes con letargo, depresión, irritabilidad, confusión. Y a nivel muscular, pues lo que vamos a presentar va a ser debilidad muscular, fatiga, síndrome de pies inquietos, calambres. Y en este caso que haya una disminución menor a 2 mini-equivalentes por litro, pues vamos a encontrar miolisis. Y a nivel gastrointestinal, pues estos pacientes van a llegar por estreñimiento, vómito. De hecho, por ejemplo, si ya tienen, por ejemplo, encefalopatía hepática, entonces esto lo va a agravar más. Entonces, aquí hay otro dato, por ejemplo, pacientes con alcoholismo crónico, pues van a, algunos, bueno, por ejemplo, para el caso del tratamiento de desintoxicación alcohólica, pues es importante, pues, la administración de vitaminas y aparte por el desequilibrio electrolítico para proteger lo que no se nos vaya a hacer una encefalopatía hepática. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Entonces, también vamos a presentar, bueno, estos pacientes van a tener poliuria, polidipsia, y esto va a ser a que va a encontrarse, bueno, o sea, por todo el mecanismo de regulación, entonces, por lo tanto, va a bajar nuestro flujo renal, también va a bajar la filtración glomerular, va a disminuir la aldosterona y la secreción de insulina, y por lo tanto, también la tensión arterial, y va a aumentar la renina, ¿no? Entonces, esto viene en parte de todo lo que es el metabolismo, en este caso por la regulación. Le puedes dar a la siguiente. Y el diagnóstico. Primero, pues, harán un adecuado interrogatorio, entonces eso ya nos va a guiar a lo que va a ser, pues, qué lo está causando. Exploración física completa, una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, también en orina de 24 horas, gasometría arterial, y pues importante es lo que es el electrocardiograma, ¿no? Debido a que, pues, dependiendo, o sea, cuánto sea el, la, o sea, qué tan bajo esté nuestro potasio, pues vamos a tener más alteraciones electrocardiográficas, ¿no? Algo aquí importante para poder determinar, por ejemplo, si nuestra etiología es si estamos hablando de una etiología renal o extrarrenal, aquí vamos a, por ejemplo, que sea mayor de a 15 moles por sobre litro, entonces estamos hablando de que hay mayor pérdida de potasio, entonces ya aquí ya el daño o la causa es renal. Cuando esto sea menor a 15, ya es de otra índole. Y aquí, bueno, esta es una de las fórmulas que esto no solo aplica para en hipopotasemia, también en hiperpotasemia, donde se toma el gradiente transtubular de potasio, que sería esta fórmula, donde toma el potasio en orina, el potasio plasmático y las molaridades en orina y en plasma, ¿no? Entonces, esto también sí hay parte de acción de un mineralocorticoide, en este caso, pues la aldosterona, ¿no? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y dentro del tratamiento, aquí, bueno, dentro de las sales, bueno, aquí lo que se usa de primera instancia, pues son las sales de potasio, ¿no? Entonces, principalmente, bueno, vamos a tener tres, pero se ocupa más frecuentemente el cloruro de potasio, cloruro, fosfato y bicarbonato de potasio, y esto se recomienda administración bioral, que es de 40 a 100 microequivalentes por litro al día, o parenteral menos 10 microequivalentes por hora. Pero aquí, bueno, la bibliografía mencionaba que no hay mucha tolerancia por vía oral, entonces se recomienda vía parenteral, ¿no? Entonces, para
evitar ese riesgo. Y bueno, eso sería todo en cuestión de hipopotasemia. Y le puedes dar a la siguiente. Y vamos a pasar a lo que es a la hipercalemia o hiperpotasemia. Entonces aquí es cuando estamos hablando de que hay niveles séricos mayor a 5 minicalorias por litro. Y aquí vamos a tener una clasificación de acuerdo al, digamos, que tanta elevación tenemos. Entonces vamos a tener leve, que es de 5 a 6, moderada de 6 a 7 y grave mayor a 7, ¿no? Dentro de su epidemiología, pues esto se llega a presentar en el 8% de los pacientes hospitalizados y de los cuales, o sea, de ese 8%, el 67% pues suele ser mortal, principalmente en pacientes de unidad de terapia intensiva. Le puedes dar a la siguiente. Y dentro de las causas, pues vamos a tener la retención de potasio, falsa hipercalemia. En este caso, pues por ejemplo, aquí es similar, por ejemplo, en lo que es hipopotasemia, por ejemplo, que hay con los leucocitos, por ejemplo, en pacientes con leucemia, pero aquí hay mayor asociación, por ejemplo, con hemólisis, trombocitosis, anormalidades adquiridas de los eritrocitos, y que estos nos van a dar pues esta elevación de potasio, ¿no? También otra de las causas es la hipercalemia por redistribución. En este caso hay una acidosis, déficit de insulina, uso de beta bloqueadores. Me cambié. Y dentro del cuadro clínico, como igual como en hipopotasemia, pues vamos a tener pues diferentes órganos afectados, principalmente, por ejemplo, en caso de músculo, vamos a tener parestesias, debilidad muscular. Esto puede llegar a una parálisis flácida o una parada respiratoria. Y también, pues, por lo tanto, igual afectaciones a nivel cardíaco. Aquí vamos a ver que, o sea, ven que a un inicio, pues, mencioné que hay una clasificación de moderado y grave. Entonces, dependiendo de esta, digamos, esta clasificación, entonces vamos a tener lo que va a ser manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, cuando estamos hablando de un caso, cuando se presenta de 6 microlentes por litro, aquí se va a caracterizar porque van a tener ondas de picudas, prolongación del intervalo PR y pérdida de la onda P y ensanchamiento del QRS cuando esto es de 7 a 8. Entonces aquí en la imagen se logra observar esas alteraciones electrocardiográficas. Entonces es como que pues de los parte diagnóstica es importante tener nuestro electro a la mano y también electrolitos séricos. ¿Me puedes dar a la siguiente? Y bueno, aquí, bueno, voy a hacer una pregunta. Bueno, ¿recuerdan de por qué se van a estar afectando? Bueno, o sea, ¿por qué va a cambiar la insulina? En este caso, por ejemplo, si hay una alteración en potasio. No sé que quiera contestar. Dije tu pregunta porque si no nadie va a contestar.
sé quién está, a ver. Están los 14. Ok. A ver, Diego. Doctor Alfaro. Creo que nada más prendió su computadora y no. Bueno, tachecito al doctor Alfaro. ¿Quién otro, doctora? Vamos a ver. Hanna. Doctora Jiménez. Doctora Jiménez Blanco. Creo que también nada más prende su computadora y ya. ¿Alguien más? Doctora. De hecho, menciona a todos, vas a ver que nadie te va a contestar. A lo mejor ya lo digo. No, pregúntales porque nadie va a contestar, nadie que se ¿Cuál era conecte. la pregunta? Es que no escuché. Ajá. Porque, bueno, ¿cómo se va a encontrar aquí alterado? Bueno, ¿cómo vamos a encontrar la insulina en este caso que esté la hiperpotasemia? O sea, yo creo que no me di a entender al principio de la pregunta, pero, o no me escucharon bien. Bueno, a ver quién me puede contestar aquí, cómo vamos a encontrar la insulina. O sea, ya en hipopotasemia ya mencioné cómo va a encontrarse la insulina, aquí cómo la encontraríamos, que tendríamos esta hiperpotasemia. ¿Va a estar disminuida? Sí, va a estar disminuida. Sí, porque creo que me parece que la insulina, pues como que mete, ¿no?, el potasio en las células. Entonces ya hay más, disminuye. Bueno, Sí. creo. No, sí está bien, no, sí. Sí, aquí pasa lo contrario en lo que es en la hipopotasemia. Aquí pues en este caso es hiper. Entonces, pues por lo tanto, pues no solamente va a estar afectada la insulina, también el glucagón y también la aldosterona. Y aquí va a pasar lo contrario, en la hipopotasemia va a estar elevada la renina y aquí pues esta va a estar disminuida también. Entonces aquí nada más es como ir comparando ambas. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y bueno, esto lo puse como como que ya no es un poco del diagnóstico porque es similar, en este caso en la hipopotasemia, bueno, es como el mismo algoritmo. Entonces aquí primero hay que diferenciar, por ejemplo, como mencioné en la etiología, pues vamos a tener lo que va a ser pues esta falsa hiperpotasemia, entonces vamos a tener que pues este caso está relacionado con lo que sean eritrocitos, entonces tomar en cuenta si hay presencia de análisis o no. Entonces, si en caso que no, pues aquí tenemos que tomar nuestro potasio sérico, digo potasio en orina 24 horas, aplicamos lo que ya he mencionado, lo del gradiente transportador de potasio, y aquí en este caso, por ejemplo, si este es mayor a 100 microequivalentes por 24 horas, y por ejemplo, lo que es el gradiente transportador de potasio, que sea mayor a lo que es la distribución a liberación tisular, y cuando estamos hablando de una insuficiencia, lo que es una enfermedad renal, y en base a esto vamos a, por ejemplo, si uno no está afectado, entonces si no está afectado, pues hay un déficit de mineralocorticoides o un déficit de secreción tubular de potasio. Entonces ir como ir diferenciando en esta parte, pero es casi el mismo algoritmo a seguir. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor?
Y dentro del tratamiento, aquí podemos usar lo que es estabilización miocárdica. En este caso, pues se usan gluconato de calcio, esto es por las alteraciones electrocardiográficas, que esta debe ser de 10 a 30 mililitros de una solución al 20% en un minuto. También se puede usar lo que es la transferencia de potasio en un espacio extracelular e intracelular. En este caso se usa insulina rápida de 10 unidades con 50 mililitros de dextrosa al 50%, en este caso para que no haya una, ay, se me fue bueno, ahorita se lo digo. O en este caso un beta 2 agonistas, por ejemplo, se usa salbutamol, principalmente vía inhalatoria, que esto se debe de administrar de 10 a 20 miligramos en 4 mililitros en suero salino, y esto va a ser por 10 minutos nada más. Y también se puede dar bicarbonato sódico de 40 a 150 mini equivalentes por litro de vía intravenosa con un intervalo de 3 a 4 horas. O también se pueden usar los diuréticos de asa, principalmente lo que es la furosemida. No sé si tengan alguna duda hasta aquí o falta algo mencionar. Eso ya sería todo de desequilibrios hidroelectrolíticos. Si no hay duda, vamos a pasar a lo que es el desequilibrio de sodio. Flor, ¿me podrías decir en qué parte del cuerpo, podemos encontrar el sodio? Sí, puede encontrarse en lo que es el hueso, el tejido conectivo, también el líquido cefalorraquídeo. Sí, correcto. Bueno, vamos a pasar a lo que es el sodio. Como sabemos, el sodio es un principal soluto extracelular y como bien ya lo mencionó la compañera, este lo podemos encontrar tanto en hueso, tejido conectivo, líquido cefalorraquídeo, líquido ocular, líquidos glandulares. Pero cuando el sodio es patológico, también se puede encontrar en otros lados, como es el líquido intraperitoneal, los miembros inferiores, traumatizados especialmente en el tórax y en lo que es el intestino. Tenemos como dato que el sodio sérico normal es de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Hay que tener presente esto porque de aquí se deriva la patología. La entrada es por vía oral. Esto puede ser en sal de mesa o en alimentos. La ingesta diaria es de 2.3 a 5.7 gramos por día, que equivale a 100 a 250 miliequivalentes. Y en el caso del cloruro de sodio, esto es de 6 a 15 gramos. La eliminación se da por excreción urinaria, que es de 1 a 500 miliequivalentes por litro al día, dependiendo de lo que se haya consumido. Entonces, pasamos a lo que es la hiponatremia. Pues, ¿qué es la hiponatremia? Como su nombre lo dice, hipo por debajo, entonces es un descenso plasmático por debajo de 135 miliequivalentes de sodio. Estos trastornos, lo que es la hiponatremia es el trastorno electrolítico más común y más frecuente. Especialmente en los hospitales lo podemos encontrar de forma grave y en una mayor predominancia le da tanto a ancianos como a mujeres. La clasificación. En la clasificación podemos encontrarlo de diferentes maneras. Hay clasificación dependiendo del nivel plasmático. Esta es leve, moderada o severa, del tiempo de desarrollo, aguda o grave, de la sintomatología, leve, moderada o grave, de la tonicidad, hipotónica, isotónica, hipertónica y del estado de volumen, que es hipovolémica, isovolémica, hipervolémica. Aquí la clasificación que les voy a hablar va a ser en base a su tonicidad y en base a su estado de volumen, que se clasifica en dos grandes grupos. Anteriormente estaba clasificada en tres, como ya le mencioné, que es la isotónica, la hipertónica y la hipotónica. Y dentro de la hipotónica tenemos más clasificaciones, que es la hiponatremia con volumen extracelular bajo, que es que se conoce como hipovolémica, la hiponatremia con volumen